Buenas noches, mi nombre es Wilson Mera Acosta, como se puede ver allí en la cédula. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y a continuación voy a compartirles pantalla y les voy a hablar acerca de el ejercicio 1 de la tarea 3 de Física Electrónica, que se trata de introducción a la lógica digital y circuitos combinacionales. Bueno, entonces, en este caso, eh, la primera, digamos, el primer acercamiento al tema que voy a hacer es, pues, acerca de lo que es la lógica digital y los circuitos combinacionales. ¿De qué habla esto? Entonces, inicialmente se puede decir que la lógica digital como tal es una ciencia de razonamiento que es aplicada a pues muchos ámbitos. Sin embargo, en este caso específicamente lo vamos a hablar hacia los circuitos eléctricos y está enfocada a esos circuitos que tienen como un tema de decisiones de sí y no. Y esto ocurre cuando hay como ciertas circunstancias, como ciertos pasos o un entorno como tal, en el cual pueden ocurrir diferentes acciones o resultados. Y claramente teniendo en cuenta que siempre se va a obtener como tal la misma acción o resultado en caso de que las circunstancias pues sean las mismas. Por otro lado, los circuitos combinacionales son esos que dependen de las combinaciones de entrada que tiene como tal eh, un, un circuito, como su nombre lo dice, que de esas entradas que están llegando a ese circuito, las salidas obtengan un resultado justo en el momento en el que las entradas están llegando como tal al circuito. Entonces, esos son los circuitos combinacionales. Ahora vamos a ver algunos conceptos, entre esos el primero, que es código binario. Mm, el código binario es como es un lenguaje que se basa en el sistema binario, que como su nombre lo dice, es en donde se utilizan unos y ceros para como tal construir o relacionar información. Y este código es el lenguaje que utilizan como tal las computadoras u ordenadoras para comunicarse como tal y entre sí, pues procesar información. Otro concepto que voy a describir es el de una compuerta lógica. ¿Qué es una compuerta lógica? Es un circuito electrónico como tal, que está conformado por transistores y estos transistores como tal entregan o proveen señales de voltaje que tienen como una configuración booleana y esta configuración booleana, perdón, es el resultado o la salida como tal de ese circuito. Eh, Estas compuertas lógicas como tal, lo que hacen es permitir la obtención de operaciones lógicas binarias que niegan, afirman, incluyen o excluyen como tal propiedades lógicas de acuerdo a la configuración que se tenga. Otros conceptos son el max término y el min término. Estos dos son opuestos entre sí como tal. Y el max término, también llamado maxi término en algunos casos, es una expresión algebraica booleana. Esta es de disyunción lógica como tal de una serie de variables que son booleanas. Esta se evalúa como falsa en cero como tal y esta evaluación es para solo una única combinación de esas variables. Si hay alguna variación en esa combinación, pues entonces la evaluación se hace de otra manera. Y el min término o llamado mini término también es una expresión algebraica booleana, sin embargo esta es de n variables que son booleanas y esta se evalúa únicamente como verdadera, o sea, en unos. Y también aplica para la misma combinación de variables. El otro concepto es tabla de verdad, que es como tal una estrategia que se aplica en la lógica. Y esta estrategia o herramienta lo que hace es permitir definir que si es válido o no como tal un enunciado propuesto o una proposición
como tal, dependiendo de sus combinaciones. Entonces, si X, Y, Z, entonces podría ser verdadero, o si Z, Y, X, entonces puede ser falso, o de esta manera es que se utiliza. Y la pregunta que corresponde al estudiante 2, que es el que se me asignó a mí, es qué significan las letras B, C, D. Estas letras como tal son unas siglas que significan en inglés Binary Coded Decimal, que en español es decimal codificado en binario, y es la segunda forma más extendida como tal para representar los números decimales codificados en binario, como lo dice como tal. El código mediante el cual se representan es BCD 8421, que como se dice que el BCD, como lo dije inicialmente, el BCD significa decimal código codificado en binario, y el 8421 como tal es el valor correspondiente al peso de cada uno de los 4 bits que se tienen como tal en el código. Aquí están las referencias que utilicé como tal para definir cada uno de los conceptos. Y muchas gracias. Hasta luego.